estamos. Hola, ¿cómo están? Ya los extrañaba. Ay, se siente bien extraño estar aquí. Muchas gracias. Ay, qué baterista tan guapa tenemos, ¿no? Andrés, tranquilo. Antes que nada, buenos días, buenas tardes y también saludos desde nuestros pastores, desde Nueva Zelanda. Hoy salen de su cuarentena, entonces están muy emocionados porque van a poder ver a alguien que no sea el otro. Pregúntenle por su matrimonio después de este tiempo. Oremos que todo esté bien. No, no es cierto. Están muy bien, están muy contentos y pues les extrañan mucho. Les mandan saludos. Y, ay, qué emoción estar con ustedes el día de hoy. No había podido pararme aquí en esta plataforma por mucho tiempo porque, como ustedes saben, o creo que la mayoría saben, que me operaron en las cuerdas vocales. Entonces, tuve un problema cuando estaba cantando, me esforcé demasiado, me lastimé, fue todo un show. Me operaron, gracias a Dios todo salió bien, pero ha sido un proceso largo de recuperación, largo. Entonces también por eso no me ven cantando, porque todavía no me dicen que puedo, pero ya puedo hablar, gracias a Dios. Y la primera semana después de la cirugía, yo tenía que estar en silencio completo. O sea, desperté de la anestesia y no podía nada. Toda mi conversación era escribiendo, moviendo los brazos y moviendo la cara y la cabeza y esperando que la otra persona me pudiera entender. Fue una semana. Y ustedes conocen algo de mí, es que me gusta hablar. Me gusta mucho. Y entonces de repente ya no podía. Y yo trataba de conversar, pero yo en lo que estaba escribiendo, ya la otra persona ya estaba en otro lado de la conversación. Y yo me quedaba así bien triste. Y no podía reírme. Y no podía hacer nada. Y fue muy frustrante. Y gracias a Dios ya salimos de eso. Pero creo que fue una de las semanas más difíciles de mi vida. Y dije, Señor, ¿por qué me pruebas así? Yo te dije que te iba a seguir. Pero fue un tiempo bien complicado, pero también fue un buen tiempo porque me puso a pensar. Nunca había pensado en la importancia del hablar. Nunca había pensado en la importancia de las palabras. Yo siempre, y todavía, suelo hablar por hablar antes de pensar. Pero esta semana me ayudó muchísimo a pensar en eso. Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Pero antes de eso, quiero enseñarles un poquito. No sé si Paola y Carlos me puedan ayudar. Quiero enseñarles un poquito de mi sufrimiento esa semana. Quiero enseñarles un poquito de cómo me comunicaba. Entonces, no sé si ustedes han visto este juego. Carlos está escuchando música muy fuerte. Y Paola se va a quitar el cubrebocas. Si se ve, a ver, hágalo aquí para que se vea en la cama, en el live. Hola, los que están viendo en línea, los amamos y extrañamos. Y entonces yo le voy a decir una frase a Paola y Carlos tiene que tratar de leer sus labios para ver si latina lo que está diciendo. ¿Estás listo? Espérame. Te espero. A ver, hagamos pruebas. Carlos, ¿nos escuchas? Carlos. ¿Sí suena el micro? Sí, no, ahorita le prestamos uno de estos. Gracias, tiene el... Sí. Súper. Ok. ¿Sí nos escuchas, Carlos? ¿Ya? ¿Nos escuchas? Ah, muy bien. No nos escucha. Ok, bien, aquí va la frase, ¿eh? La frase es... Le voy a decir quedito. La frase es... El pastor Bob parece Santa. ¡Sí escucho! ¡Qué trampa! ¿Escuchaste? No. Ah, es que te reíste justo en el tiempo. Ok, sí, con su barba, ¿no? Pues sí. Ok, ¿listo? Ok, 5 palabras. La primera. Él. Ajá.
pastor Bob. No, tú di cosas. Presta. Palé. El pastor Bob. Patenta. Paciente. Paleta. Patín. Patineta. Pate. La última, Pau. Pale. ¿Qué es eso? El pastor Bob. No entiendo. A ver la siguiente. Sí, la siguiente. Taza. A ver, actúa. Hazle así con las manos o algo. Sí, ya, vamos a actuar, vamos a añadirle. Está panzón. Está panzón. No es cierto, papi, estás bien flaco. El pastor Bob. Su cara. Facciones. Se maquilla. ¿Qué? No, ya. Muy bien, muy bien. Vamos a darles un fuerte aplauso. La frase era, el pastor Bob parece Santa con su barba. Excelente trabajo, amigos. Se rifaron. Sí, ya, gracias. Bueno, esa fue mi vida. Una semana completa. Y saben, mis papás son bien malos para este juego. Entonces sufríamos mucho todo. Sufríamos mucho todos. Pero bueno, esto me llevó a algo bueno. Me llevó a pensar de la importancia de las palabras, la importancia de la conversación, el poder que tienen. Y estamos en la serie En sus pasos. Y creo que algo importante de lo que significa seguir a Jesús es hablar como Jesús. Y sabes, es importante lo que decimos. Nuestras palabras tienen consecuencias, tienen impacto, tienen peso. Y a veces no le damos tanta importancia. A veces, pues sí, a veces a lo mejor tú como yo tienes el hábito de nada más hablar y no piensas en las consecuencias que pueden traer. Y si hoy quiero, quizá no te voy a enseñar nada nuevo, porque estoy segura que tú eres más inteligente que yo, pero si algo puedo hacer es recordarte y ayudar a que todos le demos un poquito más de intencionalidad a lo que hablamos y la forma en la que hablamos, ¿sí? Entonces, no me voy a parar aquí a decirles que yo ya lo logré, que yo soy perfecta, que mis palabras puro amor y miel y... No, soy una persona imperfecta, contándole a mis amigos lo que Dios me ha estado enseñando y animándote a tomar el reto conmigo y que hoy Dios pueda hacer algo con nuestras palabras y que hoy podamos salir de aquí con esa importancia de lo que hablamos y cómo hablamos, ¿va? Súper. Entonces, un versículo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón y que ha sido mi oración durante este tiempo es Salmo 141:3. Y normalmente no me gusta usar la Reina Valera porque no la entiendo. Yo no hablo así, pero este me gustó mucho porque creo que tiene muchísimo peso. Y dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y veo la intensidad de lo que dice ahí. Creo que el salmista entendió que es importante cuidar lo que decimos. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy.
como saben, los evangelios cuentan la vida de Jesús. No sabemos mucho de su niñez o adolescencia, pero sí sabemos sobre todo esos 3 años de ministerio. Los evangelios cuentan esa historia. Y hablan mucho acerca de cómo actuaba Jesús, lo que decía, lo que enseñaba, lo que predicaba. Y quizá no me voy a enfocar tanto en las enseñanzas de Jesús el día de hoy. No me malentiendan, son súper importantes. Obviamente son el fundamento de lo que somos y lo que vivimos. Pero hoy quiero enfocarme más en las conversaciones que tenía, cómo hablaba el día a día. Y entonces sabemos que Jesús habla con muchas personas, con su familia, con sus discípulos, con los fariseos, con aquellos que estaban lastimados, que venían pidiendo algo. Y vemos que Jesús habla de diferentes formas con cada uno. Pero veo 3 cosas que tienen en común cada vez que habla. Entonces, 3 puntos. ¿Listos? El primero es un poco obvio, pero difícil. El primero es que Jesús nunca se quejaba. Razones y motivos sí tenía, O sea, te imaginas, quiero que cierres los ojos un momento conmigo y que te imagines el escenario. Es Jesús, está rodeado constantemente de personas, hace calor, está cansado, tiene hambre y ahí están los discípulos. Jesús, oye Jesús, oye, y esto, y se están peleando ahí en la esquina, y vienen y dicen, oye Jesús, sáname por favor, y Jesús, yo me imagino, nada más quiero un momento de descanso, pero no lo dejan. O sea, razones había. Yo ahí ya me hubiera quejado muchas veces, pero Jesús nunca lo hace. Sus discípulos sí, le entraron un montón de veces, pero Jesús nunca se quejó. A pesar de que tenía mucha razón y mucho motivo, nunca vemos una queja que escapa de su boca. Y me encanta que Él pueda dar este ejemplo, porque aunque es totalmente Dios, también es totalmente humano. Él sufrió estas cosas, no es que no le haya pesado, pero Él decidió quedarse callado. Y yo creo que la Biblia no nos dice, pero yo creo que es porque entendió que una queja no va a arreglar nada, que una queja no nos va a llevar a una solución, que una queja no trae aliento, una queja no trae ánimo, una queja no trae nada bueno. Lo que una queja trae es que como que jala el ambiente para abajo, ¿no? ¿No te ha pasado que le están pasando bien y de repente uno dice, ay, no quiero? Y de repente ya todos estaban apagados. Una queja totalmente cambia la atmósfera y el ambiente. Una queja no pone los ojos en Jesús. Y sabes algo que quiero que entendamos hoy, es que el propósito de nuestras palabras siempre tienen que ser para apuntar a Jesús. Siempre queremos llevar a las personas a Jesús. ¿Cuántas veces una queja va a llevar a alguien a Jesús? Quizás hasta llegue a ser lo opuesto, ¿no? Una queja pone los ojos en los problemas, en las dificultades, en el sufrimiento. En Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Y creo que es algo que podemos tomar hoy. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Creo que ya es un hábito que tenemos integrado. A veces me pasa mucho que estamos trabajando en la oficina y a mí siempre me da calor. Y siempre estoy trabajando y digo, ay, tengo calor. Y Bella siempre me dice, pues pon el ventilador. Le digo, no. Dice, pues ¿por qué lo dijiste entonces? Ay, no sé, solo se me salió. Y es un hábito que ya tenemos. Pero hoy quisiera que estuviéramos más conscientes de lo que decimos y por qué lo decimos. Y hoy creo que es un buen día de romper ese hábito de quejarnos y volver a ponerle propósito y peso a nuestras palabras. Entonces Jesús nunca se quejó y creo que es algo bueno que podemos aprender de Él. ¿Listos para el segundo? Va, ya nos vamos un poquito más complicado. Jesús cuando hablaba, siempre tenía el propósito de edificar,
de animar, de salvar. Nunca venía con el propósito de avergonzar, de condenar o destruir. Y lo vemos en todos lados. Lo vemos cuando hablaba con la mujer samaritana, lo vemos cuando hablaba con los leprosos, lo vemos cuando hablaba con los discípulos, con los fariseos, con cada persona que hablaba, se ve esto. Y sabes, lo hacía de diferentes formas, eso sí. Y creo que tiene sentido, ¿no? Yo no hablo de la misma manera con mis papás que como estoy hablando con ustedes, ¿no? No hablo de la misma manera con mis alumnos que con mis amigos, si no tuviéramos un problema. Y creo que es lo mismo con Jesús. No habla de la misma manera con los fariseos que con aquellos que vienen pidiendo que los sane. Y es porque hay diferentes niveles de confianza, hay diferentes expectativas, es diferente la forma en la que lleva la conversación, pero siempre, siempre, siempre viene siendo esto el propósito detrás. Y me encanta verlo sobre todo con aquellos que venían los más necesitados. Me encanta verlo en la historia de la mujer samaritana que encontramos en Juan 4. Vemos que Jesús contesta esto. De hecho, ¿sabes qué? Todavía no. Porque lo que está pasando aquí es que, uy, se me iba a caer, pero no pasa nada, todo está bien. Los samaritanos y los judíos se odiaban, pero así feo, no se hablaban, se odiaban, se trataban mal, se pegaban, todo muy mal. Y entonces había una mujer samaritana que la vemos sacando agua del pozo a mediodía. Y esto es raro porque obviamente a mediodía es cuando más calor hay, ¿no? Entonces las mujeres en ese tiempo iban a sacar agua del pozo en la mañana, iban juntas, sí, ¿no? Así como nosotras acompañamos al súper, así ellas iban por el agua. Y entonces esta mujer vemos que está sola y está yendo a mediodía. Y conforme Jesús va platicando con ella, él se da cuenta, él sabe que su pasado es oscuro, que esta mujer ha tenido 4 esposos y ahora está viviendo con uno que no era su esposo. Y en ese tiempo, también ahora, pero sobre todo en ese tiempo era muy mal visto. Y entonces había sido totalmente aislada del pueblo. No le hablaban, la veían mal, la condenaban. O sea, esta mujer despreciada totalmente. Y vemos que Jesús empieza a hablar con ella y le pide agua y así. Y pues vemos a esta mujer que está totalmente destrozada, enojada. Y le empieza a contestar a Jesús bien feo. Así le empieza a decir de cosas y ¿tú quién eres? ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Sácalo tú. No, pues no quiero. Y Jesús tenía todo el derecho de haberle contestado feo, todo el derecho de haberla condenado, de haberle dicho pecadora, aléjate de mí, todo el derecho a decir tú quién crees que eres, que me estás hablando a mí así. Jesús tenía todo el derecho de echarle en cara sus pecados. Jesús tenía todo el derecho de decirle, mira, te regaste aquí y aquí y aquí, y ponte de rodillas delante de mí. Pero Jesús hace todo lo contrario. Y ahora sí lo vemos en Juan 4:11, que Jesús le dice esto. Dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Aquí vemos que en lugar de rechazarla, de echarle en cara, de condenarla, de avergonzarla, Jesús le dice, hey, yo tengo algo para ti. Yo tengo una respuesta para ti. Yo te amo. Yo te quiero dar esto. Y vemos al mismo Jesús que siempre hemos visto, lleno de amor. Y vemos este patrón repetido vez tras vez. Lo vemos en otra ocasión en Mateo, cuando viene un leproso, igual rechazados de su comunidad. No podían tocar a nadie.
totalmente lejos. Y Jesús debería haber dicho, no me toques, no sabes quién soy, no me toques, vete para allá. Pero en lugar de eso, llega el leproso en Mateo 8, 2 y 3 y dice, Jesús, si tú quieres puedes sanarme. Y Jesús, en lugar de decirle, no, extendió su mano y dice, sí quiero, y lo toca y queda sano, y al instante se va la enfermedad. Y esta es una historia que vemos repetida vez tras vez en los evangelios. Vemos a un Jesús que en lugar de rechazar, Él acepta. En lugar de avergonzar, Él los construye y les da palabras de vida. Vemos a un Jesús que salva. Y creo que es tan increíble ver esto. Y quizá tú estás pensando en las ocasiones cuando Jesús hablaba con los líderes religiosos, ¿no? Porque la verdad es que Jesús hablaba rudo con ellos. Y tú me dices, pues Ani, aquí no se ve tanto el ánimo, ¿eh? Pero déjame explicarte por qué. Los líderes religiosos toda su vida la dedicaban a estudiar la palabra, a estudiar el Antiguo Testamento en ese momento. Literal es lo que hacían día y noche, era estudiar, memorizar y enseñar. Ellos eran los responsables de la vida espiritual de todo el pueblo judeo. Entonces, es interesante que estas personas eran las que más iban en contra de Jesús, porque ellos tenían que ser los primeros en reconocer quién era Jesús, porque las profecías lo habían dicho muchas cosas que Jesús estaba cumpliendo. Entonces ellos tenían que haber sido los primeros en reconocer y decir, pues este es el Mesías, pues sí, vamos a seguirlo. Pero en lugar de eso, iban en contra de Jesús con todo lo que tenían. Y trataban de atraparlo y al final trataron de matarlo y lo consiguieron. Y es triste ver lo que había pasado con la mayoría de estos líderes, porque lo que estaba pasando es que ellos estaban abusando de la ley. Estaban enseñando la ley y tratando de conseguir beneficio propio en lugar de enseñarles quién era Dios y acercarlos a Dios. Entonces, cuando Jesús habla con ellos, vemos que Jesús habla de forma fuerte, pero habla de forma fuerte porque ellos ya sabían. Ellos conocían y estaban decidiendo hacer lo contrario. Estaban decidiendo abusar y estaban en un lugar muy peligroso. Estaban yendo en contra de lo que estaba diciendo Dios y no querían ver que Jesús era el Mesías. Entonces por eso Jesús viene y habla de forma tan fuerte, no para condenar, no para avergonzar, sino para salvarlos y decir, hey, se están equivocando y están a punto de caer y están a punto de meterse en muy grandes problemas con Dios, y yo no quiero ver que tú caigas ahí. Yo quiero que tú te des cuenta que yo soy el que estás esperando. Y entonces Jesús habla con todo lo que tiene, pero no para avergonzarlos, no para condenarlos, sino para salvarlos, para edificarlos, para animarlos, para llevarlos a un mejor lugar. Y es un patrón que vemos repetido en toda la Biblia, la forma en la que Jesús habla para salvar. Y me encanta que vemos en Juan 3, 17 y 18 que habla con Nicodemo. Si estuviste en tu grupo Connect, vimos esto. Está increíble. Y me encanta que literal aquí dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús decía, iba direccionado a esto, para salvar y no condenar. Y yo me pregunto, ¿nuestras palabras se ven así?
Cuando nosotros hablamos, ¿hablamos para salvar o para condenar? ¿Hablamos para construir a una persona o le hablamos para destruir? Cuando nosotros le hablamos a una persona, ¿cuál es el propósito detrás? Cuando termina la conversación y cada quien se va a su casa, ¿cómo se siente la otra persona? ¿Se siente juzgado y pesado y desanimado? ¿O se siente con aliento, con propósito, con valor, con ánimo, con los ojos puestos en Jesús? Cuando tú terminas una conversación con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tu esposa, con tu vecino, con tu maestro, con tu empleado, con tu jefe, ¿cómo se va esa persona? ¿Se va con los ojos puestos en el problema o se va con los ojos puestos en Jesús? Nuestras palabras, ¿qué están diciendo? Nuestra conversación, ¿a dónde nos está llevando? ¿Estamos siendo como Jesús, extendiendo gracia y misericordia y amor y palabras con propósito? ¿O estamos trayendo a la mesa quejas y juicio? Y no quiero, quizá no tiene tanto con el tema, pero no quiero terminar o seguir con el siguiente punto sin mencionar esto. Jesús siempre traía esperanza. Con lo que decía y hacía, siempre traía esperanza y eso no ha cambiado. Cuando te está hablando a ti a través de su palabra, a través de la música del día de hoy, a través de mí, espero, te está trayendo esperanza. Pero así como a ellos, a nosotros nos toca decidir si vamos a tomar esas palabras y escucharlo o no. ¿Vas a tomar esa esperanza para tu vida, sí o no? Si no lo has hecho, hoy es un buen día para hacerlo, porque Jesús te está esperando. Pero bueno, y entonces vemos esta idea reflejada también en Colosenses. En Colosenses 6:4 dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y en Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No solo vemos que es algo que Jesús modela, sino que es algo que después Pablo nos dice que debemos hacer. Entonces creo que es buena idea escuchar y que nuestras palabras sean buenas y útiles, que tengamos siempre una respuesta que dar. Número 3, y la última. Esta se me hace muy interesante y muy difícil. Jesús sabía cuándo hablar y cuándo callar. Porque a veces no solo se trata de hablar, a veces se trata de saber callar. Y es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Pero es algo que se me hace muy interesante de Jesús. Los que me conocen un poquito mejor saben que a mí me gusta mucho tener la razón. Y me meten problemas, porque yo soy un poquito necia, y mi papá también, entonces luego chocamos un poquito, pero es que, yo realmente creo en lo que digo, y me apasiono mucho, y entonces, a menos de que alguien me demuestre, tranquilamente, con mucha evidencia, que estoy equivocada, lo voy a aceptar y me voy a disculpar y todo bien, pero si no, yo necesito que todo el mundo sepa que yo tengo la razón, porque obviamente es importante esto, pero llega al tal punto de que no importa ya lo que me estaba peleando, no importa cuál era el punto, solo quiero tener la razón. Se me olvida de lo que estábamos hablando, solo es súper importante que todos sepan que yo tenía la razón. Y pues eso no nos lleva a un buen lugar, ¿verdad? La verdad es que solo terminó en discusiones, solo terminó enojada, peleada, y
definitivamente no se parece a Jesús, porque Jesús lo que menos quería era tener la razón, que es chistoso porque Él es el único que tiene toda la razón. Entonces, si alguien tiene por qué pelearse es Él. Él tenía siempre la razón, pero Él no era lo que estaba buscando. El propósito de sus palabras nunca era tener la razón. Siempre estaba buscando algo distinto con sus palabras, y por eso creo que sabía cuándo hablar y sabía cuándo callar. Me impresiona porque hay muchos pasajes donde Jesús contesta algo y los fariseos dicen, no, pero es que, y Jesús se podría haber puesto al tiro, no, pues es que así, y así, ¿no? Terminar peleándose, pero no lo hace. Jesús dice, ya dije lo que tenía que decir, bye, nos vemos al rato. Y lo deja ahí. Y yo no sé cómo le hace, y lo deja ahí, no se pelea, y no empieza a sacar post de Facebook desde hace 3 años y decir, no, mira, es que tú hace 3 años dijiste esto. No, Él sabe exactamente cuándo callar, porque pues ya no tiene punto. Ya la otra persona no está escuchando, ya no va a llegar a nada, ya no tiene mucho caso. Y una en especial que me asombra es en Lucas 23, cuando está en su juicio y lo van a matar. Y entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contestó, tú lo has dicho. Chido, muy bien, tú lo has dicho, sí soy. Pero luego en el 9 vemos esto. Dice, Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Y yo digo, Jesús, ¿qué te pasa? Te van a matar, manito, tú ponte a hablar, ponte a defender, ¿qué no vas a hacer? Pero Jesús no lo hace. Jesús dijo lo que tenía que decir y listo. Porque sabía que no iba a llevar a ningún lugar. Porque sabía que si seguía hablando, bueno, no sé, él sabía, yo no, pero sabía que era el momento correcto de callar. Y a veces para nosotros es súper difícil. Pero es algo que vemos en toda la Biblia. En Proverbios 21-23 dice, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en problemas. En el 17 dice, el verdadero sabio emplea pocas palabras. Las personas con entendimiento... la persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Y en Santiago dice, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Fuerte. No te estoy diciendo que tu religión no vale nada. Tu relación con Dios vale muchísimo. Pero creo que a lo que se refiere Santiago es que no podemos estar diciendo que amamos a Dios y que soy seguidor de Jesús si de mi boca salen un montón de cosas que no están controladas. Y así como Jesús, tenemos que tener cuidado de saber cuándo hablar y cuándo callar. Y yo sé que hay muchas veces que queremos defender o queremos ponernos al tiro, pero es sabio. Creo que es importante analizar qué voy a conseguir con mis palabras. Tal vez algunas preguntas que puedes hacerte es, ¿por qué estoy insistiendo tanto? ¿Es porque quiero tener la razón? ¿Es porque realmente sí? Porque a veces sí tenemos que seguir, pero la mayoría de las veces no. Si hablo, ¿voy a lastimar a alguien? O si callo, ¿voy a lastimar a alguien? O quizá es el tiempo correcto. Porque Jesús también muchas veces decía, no es el tiempo aún. Quizá lo que tienes que decir es importante, pero no es el tiempo y no te van a escuchar. O sabes, algo bien difícil de entender, pero importante también es, ¿soy la persona correcta? Porque a veces alguien necesita escuchar algo, pero tal vez no de ti. Tal vez no tienes el nivel de confianza. Tal vez el Espíritu Santo está diciendo, ¿sabes qué? A ti no te toca decir eso. Le toca a alguien más.
Y aunque hay preguntas que podemos hacernos, ¿no? Como cuál es el propósito detrás, qué va a llevar esto, cuáles van a ser las consecuencias. Siempre es difícil entender cuándo hablar, cuándo callar, qué decir, qué no decir, ¿no? Y tal vez tú como yo te estás preguntando cómo le hago. Y mi respuesta no te va a sorprender. Mi respuesta es relación. Solo a través de una relación con Jesús, con el Espíritu Santo, vamos a saber qué decir en ese momento. Porque solo Él conoce el corazón de esa persona. Y solo Él sabe qué es lo que necesita escuchar. ¿Sabes? Servimos a un Dios sobrenatural. Y no tenemos que limitarnos a lo natural. No tenemos que limitarnos a de que, ay, viene de buenas o malas, lo digo ahora o no. Sino podemos preguntarle. Podemos preguntarle a nuestro Padre en el cielo, oye, ayúdame, ¿qué hago aquí? ¿Y sabes qué es lo más asombroso de eso? Te va a contestar. Sí, te va a decir, oye, pues mira aquí. La Biblia habla del don de profecía y el don de palabra de sabiduría. Y Él te quiere dar eso, porque nuestras palabras no son tan poderosas. O sea, pueden ser buenas o malas, sí, y sí traen peso. Pero las palabras de Dios, las palabras de Dios transforman vidas. Y entonces yo prefiero que estar hablando la palabra de Dios que la mía. Entonces no te limites a lo que nos podemos encontrar en lo natural, porque Él quiere llevarnos a un lugar más alto. Y vemos que Jesús lo hace también. Si los músicos pueden pasar por mí. Jesús pasaba mucho tiempo hablando con el Padre. Pasaba mucho tiempo hablando con el Padre para saber qué hacer y qué decir. Y creo que podemos tomar ese ejemplo y ese modelo y hacerlo también. Nuestras palabras tienen peso. Nuestras palabras pueden traer vida, pueden traer muerte. Nuestras palabras pueden construir una relación, una amistad, o la pueden destruir. Nuestras palabras pueden acercar a alguien a Dios, o la pueden alejar. ¿Qué queremos que nuestras palabras, nuestra conversación diga? Yo hablo con una pareja de Nueva Zelanda una vez al mes, hablamos del ministerio, de la alabanza, y me enseñan mucho. Y he aprendido mucho de ellos, pero creo que lo que más he aprendido de ellos es lo que no me han dicho. O sea, me han dicho cosas muy así de que haz esto con la batería, haz esto con la música, bla, bla. Pero he aprendido mucho de ellos con la forma en la que actúan y lo que dicen, la forma en la que lo dicen. Y no sé cómo le hacen, pero cada conversación que tenemos logran infundirla con esperanza, con ánimo, con felicitaciones, y aunque a veces me llaman la atención ciertas cosas, siempre lo hacen con el propósito de alentarme y llevarme a un mejor lugar. Y los chicos de acá no me van a dejar mentir, siempre que termino la conversación digo, ¡ay, los amo! Porque son preciosos. Y sabes, una vez me vino a la mente, dije, me encanta cómo me siento después de hablar con ellos. Y después me vino la pregunta a la mente. Cuando la gente habla contigo, ¿se sienten así? Y sabes, creo que mi respuesta era no. No, yo no puedo hacer eso todavía. Pero a eso quiero llegar. Quiero que cuando alguien termine de hablar conmigo, se nos fue la luz. Quiero que cuando alguien termine de hablar conmigo, se vaya con esperanza, se vaya con ánimo, se vaya con los ojos puestos en Jesús. Tus palabras, ¿qué están trayendo a la mesa?
tu conversación, ¿qué está haciendo? ¿A dónde está llevando? Y quizá tú puedes decir, pues X, ¿no? Pero no. Nuestras palabras son poderosas. Lo que hablamos es importante. Cómo lo hablamos es importante. Y nuestra conversación siempre tiene propósito. Les animo a que analicemos el propósito detrás. Y que cuidemos lo que hablamos. Que tomemos el modelo de Jesús, que caminemos en sus pasos, que hablemos como Él habló, siempre buscando edificar, animar y salvar. Bueno, obviamente no vamos a salvarnos nosotros, ¿no? Los va a salvar el Espíritu Santo, Jesús, con lo que hizo. Pero nosotros podemos apuntarlos en la dirección correcta. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Estirarte un poco. Y yo voy a orar, pero mientras oro quiero que tú lo hagas conmigo, que analices tus palabras, tu forma de hablar. Quizá tú ya eres un pro. Y si te felicito, enséñame por favor. Quiero platicar contigo para que me des tus tips. Pero tal vez si tú como yo te cuesta un poquito más de trabajo. Quizá no podamos hacer todo de una vez, ¿no? Pero podemos ponernos un reto. Una cosa que voy a cambiar. Una cosa que tal vez voy a dejar de quejarme de esta cierta cosa. Quiero que analices la forma en la que hablas y tu conversación. Y que hoy, si tú quieres decirle a Jesús, sabes que Jesús, yo quiero hablar como tú. Enséñame, dame claridad para que pueda hacerlo. Alinea mi pensamiento al tuyo y que mis palabras se parezcan a las tuyas. Que el propósito de mi conversación se parezca al tuyo, ¿va? Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por este regalo de conversación, de poder comunicarnos. Gracias porque tú nos modelaste la forma en la que lo podemos hacer. Gracias porque nos usas para traer aliento a los demás. Gracias porque tú decides hacer equipo con nosotros para extender tu reino aquí en la tierra. Y hoy, Señor, quiero pedirte perdón si mis palabras no te han honrado, si mis palabras no se han parecido a las tuyas. Hoy te quiero pedir perdón y quiero cambiar mi forma de hablar. Quiero alinear lo que yo soy con lo que tú eres. Hoy quiero ser consciente de lo que digo. Quiero ser intencional con las palabras que salen de mi boca. Quiero ser intencional con mis conversaciones. Hoy quiero dejar a un lado las quejas y en lugar de eso traer ánimos. Hoy quiero traer vida. Hoy quiero construir y edificar y animar y que mis palabras se parecen a las tuyas. Sé que no lo voy a poder hacer todo de un jalón, pero te pido que me recuerdes, Espíritu Santo, que lo susurres en mí cada vez que vaya a hablar y que pueda ir caminando en tus pasos cada vez un poquito más, pareciéndome a ti cada día un poco más. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos. Amén. Bueno, pues te dejo con ese reto el día de hoy. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fiel, es poderoso y vamos a tratar de que nuestras palabras reflejen el Dios todopoderoso que está obrando, que está aquí. Y no solo nuestras palabras, pero también vamos a hacer que nuestras acciones y nuestro canto refleje. ¿Por qué no terminamos con una última canción, va?